Hoy estamos con una invitada muy especial que es Catalina Toro, una cantante y periodista de nuestra región, una chica que siempre se ha destacado por ser una persona muy alegre, muy pila, siempre muy activa, haciendo muchas cosas. Entonces, pues, Cata, muchas gracias por aceptarnos la invitación y bueno, bienvenida a este espacio. Dani, muchísimas gracias a ti, a toda la gente de Quindío Inspira y a todas las personas que se están conectando hasta ahora. Muchas gracias. Pues para mí es un honor estar ahí con ustedes charlando un poquito. Y bueno, espero que no me vaya tan mal porque estoy acostumbrada a estar siempre detrás de la cámara de entrevista. Hoy estoy haciendo cambio de roles porque yo nunca soy la entrevistada, generalmente soy la que entrevisto. Bueno, Cata, eso también me da un poquito de nervios porque yo no soy periodista y esto solo lo hago como como algo más intuitivo y también porque pues siento como ese llamado, como te decía ahora, porque siento que es importante generar espacios en el Quindío donde nos podamos reconocer entre todos, donde se genere también como ese empoderamiento sobre lo que hacemos como región, que se muestre, que se pueda compartir con los demás. Entonces, sobre todo esa es como mi intención al crear este tipo de espacios, más pues de que sea mi profesión o digamos, como que yo tenga experiencia como esto. Pero pues igual creo que lo bonito de este espacio es que también es un espacio abierto a la conversación. Por eso también invito a las personas que nos están acompañando que en cualquier momento pueden levantar la manito, nos pueden escribir por el chat cualquier pregunta que tengan para Cata o cualquier aporte que quieran hacer, para que también pues como que sea más una charla entre todos. Y bueno, Cata, pues sería muy chévere que nos empezaras a contar tu historia, quién eres, qué haces, y como para que las personas que nos están acompañando y que no conocen tu historia, pues te escuchen y te conozcan. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo, como ya lo dijo Dani, soy Catalina Toro. Debo decir aquí, y hago un paréntesis, que soy nacida acá en Bogotá, pero mesecitos después, o sea, estando en brazos, llegué al Quindío junto a mi familia, que tomó la decisión, pues, de crear un proyecto de vida al Quindío, y yo siempre se los he manifestado junto a mi hermana, que fue la mejor decisión que pudieron tomar. Entonces, soy quindiana, soy de Salento, y bueno, no sé, soy comunicadora social periodista egresada de la Universidad del Quindío y actualmente trabajo en Bogotá en un medio internacional que se llama RCN Internacional, y soy la productora del equipo de Colombia para este programa, ya que el programa tiene una dinámica internacional y tiene varios equipos como en diferentes partes del mundo con el propósito de crear un contenido para todos, ¿cierto? Entonces, yo estoy como a cargo del equipo de Colombia y soy productora y presentadora allí en el programa. Bueno, Cata, muy interesante pues todo lo que estás desarrollando en este momento y creo que es como digamos en cierta medida un ejemplo para seguir a muchas personas que pues que están acá en el Quindío, que están estudiando comunicación o periodismo, que quieren trabajar en medios importantes y pues creo que en ese sentido es muy bonito lo que estás haciendo porque pues también creo que estás inspirando a otras personas pues con el trabajo que has venido haciendo. Me gustaría mucho que nos contaras un poco cómo es crecer en Salento, porque pues lógicamente no es lo mismo que crecer en una ciudad, crecer en un pueblo, y qué cosas sientes tú que te aporta crecer en este ambiente, aparte porque pues Salento es un pueblo también, digamos, muy importante a nivel nacional, ¿cierto? Un pueblo que todo el tiempo está como lleno de movimiento. Entonces, cuéntanos como qué sientes tú que te aportó crecer ahí en Salento. No, definitivamente es muy diferente. Yo vivo feliz de hablar de Salento y lo que tú dices es muy cierto, es muy diferente la dinámica de crecer en una ciudad y crecer en un pueblo. Hay un montón de libertades y nuevos acercamientos que en una ciudad es mucho más complicado que tengas. Yo siempre cuando cuento la experiencia de crecer en un pueblo hablo de mis clases de educación física cuando estaba en primaria, y es que nuestras clases de educación física eran subir al Alto de la Cruz, que son casi 300 escalones,
subir y allá nos ensuciábamos, nos subíamos a los palos de limones, mejor dicho, nos volvíamos un ocho y eso fue un acercamiento muy bonito y bueno, más o menos así transcurre como toda la infancia y la adolescencia. Y además hay otra percepción también muy importante y es que muchos turistas probablemente conocen Salento, pero lo conocen como eso, como el destino turístico. Pero ya como el pueblo en el que yo crecí es una cosa increíble, Salento es una innata de artistas, allá hay gente talentosísima, unos músicos excepcionales, la gente es supremamente cálida, creo que eso es una particularidad que tienen todos los pueblos. Y bueno, hay algo también muy chévere, a veces no es tan chévere, pero hay algo muy chévere y es que todo el mundo sabe quién eres tú, más allá de lo que hagas, y así no se sepan tu nombre, es el hijo de tal, la hija de tal, la que vive en tal parte, entonces está esa cercanía y esa referencia de hacerlos como una pequeña, gran familia, entonces nada, siempre lo que ocurra con Salento va a ser mi asunto, Salento es el lugar, yo creo que de los sueños de mis papás y por eso llegaron allí y definitivamente fue un premio para nosotras habernos criado ahí y haber vivido todas estas experiencias y ser lo que hoy somos. Ay, qué bonito eso, Cata, y sobre todo porque, pues lo que tú cuentas, que esa hermandad que se vive, obviamente, como tú dices, en muchos sentidos también afecta el que a veces se conozcan tan a profundidad las cosas de cada persona, pero de igual modo creo que es un ambiente, como dices, familiar y pues como ameno, más que en la ciudad. Ahí me gustaría mucho, Cata, que tú nos contaras cómo tú empiezas a, digamos, a sentir es como ese interés por la música y que nos cuentes un poco como de cómo te acercas a la música, qué te llama la atención, cómo decides también esta experiencia de participar en el Factor X. Bueno, cuéntanos un poco como de esa historia tuya musical y cómo fue y a tan temprana edad. Cuéntanos más o menos sobre esto. Bueno, yo creo que hay gente pues que no sabe de pronto ese episodio de mi vida y no es que me avergüence ni mucho menos, de hecho me enorgullece mucho, pero es algo que van pasando las etapas y uno deja de contar algunas cosas. Yo sí, yo desde muy pequeñita estuve involucrada en la música gracias a mi papá. Mi papá fue cantante muchos años, es cantante, pues eso creo que no se quita, y pues es un gran cercano a la música, entonces creo que eso en la casa se ve, entonces todo el tiempo tenía un acercamiento muy chévere con la música, y desde que era muy pequeñita en Salento hubo un proyecto hace muchos años que se llamó Luz a Salento. Luz a Salento era una fundación, una escuela de música en la que creo que gran parte de mi generación en Salento pasó por ahí y aprendió a tocar una tambora, una flauta, un xilófono y fue una experiencia maravillosa. Entonces ahí empezó ya mi formación. A partir de ahí, pues yo empecé a participar en algunos concursos y festivales como cantante, sobre todo de música andina colombiana, desde muy pequeñita. Tiempo después, en el 2006, más exactamente, llega la primera edición del Factor XS. En ese momento internet, olvídate, todo era televisión, entonces nos enteramos de la convocatoria por televisión y mi papá fue quien me animó y me dijo, bueno, ¿quiere ir? Ok, yo, claro, hagámosle. Recuerdo que el formulario se llenaba por periódico, entonces eran un montón de datos y mi papá tuvo que ir a hacer una fila de 7 cuadras en Armenia, en el parque cafetero, para llevar el formulario porque todo el mundo se estaba presentando. En ese momento en Colombia se presentaron 49.700 niños, o sea, 50.000 niños. Y bueno, pasamos una serie de filtros, una serie de pruebas. Debo decir que la presión es alta porque un reality, lo que sea, pero eso tiene presión y eso tiene unas continuidades y unos tiempos y pueden pasar horas tú sin comer y esperar a que te den una respuesta, etcétera. Pasaron esos filtros, llegué a Pereira, al filtro donde los jurados, pues que todo el mundo conoce, las caras visibles, y bueno, de allí ya llegué a Bogotá, y en Bogotá ya fui seleccionada después de un tiempo entre los 15 finalistas del Factor XS, entonces básicamente eso tuvo una connotación nacional. Yo tenía 10 años y era una migajita, porque yo soy muy bajita,
pero en ese Sí. momento era aún más chiquitica, o sea, yo no parecía de 10 años, yo parecía como de 7, 8. Entonces, no, fue increíble conocer gente maravillosa, aprender, vivir esa experiencia, y ahí fue básicamente, yo ya había tenido algunos acercamientos con los medios, pero fue ese primer decir, fue madre, así sea de televisión, etcétera, vivir la experiencia al máximo, fue muy bello, y después regresar a Salento, que como les digo, es así, y el Quindío también es así, fue muy bello porque fue 1 o 2 años de reconocimiento constante y bueno, eso tiene sus pros y sus contras, pero yo sí debo decir que lo disfruté y canté en esa época, canté como nunca porque era constantemente presentaciones, presentaciones, vaya, visite, ta, ta, ta. Genial, genial. Yo digo que inigualable ese proceso y todo gracias a mi familia que siempre ha estado ahí, pero el impulso de mi papá que es Te motivó, te dio la sí, me confianza para motivó. hacerlo. Y ese amor por la música, yo creo que definitivamente se imprime y se hereda. Y yo creo que ya uno se queda con eso, más allá de que te dediques a eso en tu vida o no, la música siempre va a estar ahí. Totalmente de acuerdo, Cata. Sería también muy chévere que nos contaras, digamos, tú cuál crees que fueron como las características o digamos las cualidades que los jurados vieron en ti en ese momento a la hora de elegirte, porque pues lo que tú decías, o sea, había una cantidad de niños y me imagino que había mucho talento, pero yo supongo que también habían cosas en ti que ellos vieron que pues digamos, lo que te digo, algunas cualidades que hacían que te destacaras. ¿Cuáles crees tú que eran esas cualidades? Probablemente sí, tú lo decías al inicio y es que yo desde pequeña he sido muy despierta. Yo siempre, cuando me preguntaban que si algo me daba pena, yo decía, cuando yo nací la pena estaba de vacaciones, ese era mi discurso. Entonces, poco o nada me daba vergüenza. Entonces yo hacía y intentaba como dar rienda suelta a mi personalidad, que siempre ha sido así, como de iniciativa, de charlar, ta, ta, ta. De pronto fue eso, y también lo curioso es que de verdad les digo y no exagero, yo era muy chiquita, entonces de pronto sí, todo eso hace parte de la elección del programa, ahora lo entiendo más, ahora que estoy muy clara en este medio entiendo más cómo funcionan esas dinámicas, y bueno, sí, no es solo el talento artístico, sino que es un conjunto de cosas que la gente busca para llegar a ese punto, porque finalmente es un programa de entretenimiento. Y sí, yo creo que fue la personalidad. Claro, el carisma que tú tienes ante las cosas y creo que eso que dices es muy importante, Cata, y sería muy chévere que tú nos contaras. Yo creo que una experiencia como la que nos cuentas marca mucho también el hecho de que tú, digamos, desde pequeña hayas encontrado algo en lo que tú dices, listo, esto me apasionó, esto me encantó, esto me gustó. Y bueno, en la medida en que vas creciendo, después de que pasa ese, pues digamos, ese episodio tan afortunado, cómo te vas desarrollando, o sea, cómo vas, digamos, como enfocándote en los medios de comunicación, o sea, cómo es ese proceso y también sería chévere que nos contaras si tú sigues siendo igual de espontánea o con los años fuiste siendo más introvertida, porque eso también pasa en el proceso que vamos creciendo. Digamos, a mí me pasaba que cuando niña yo también era súper espontánea y extrovertida y luego en la medida que fui creciendo como que me volví un poco más, sí, como más introvertida, pero creo que, o sea, como que todos vamos cambiando en la medida que vamos creciendo, entonces, ¿cómo te afectó también ese proceso de crecimiento? Bueno, no, de ahí en adelante yo tuve una infancia y adolescencia normal. Todos los casos son diferentes. Hay casos exitosísimos, y los menciono aquí. Hay pelados que han salido de reality y hoy por hoy son Gracie, hoy por hoy son Camilo, hoy por hoy, ¿verdad? Pero todos los casos son diferentes. Yo Claro. regresé a mi casa y me pareció también una decisión muy afortunada y muy acertada de parte de mi familia decidir no involucrarme tanto en ese, porque en ese momento las propuestas son así, pero son decisiones que debes tomar porque finalmente es una niña, ¿verdad? Entonces hay que empezar, le falta mucha formación, entonces no, yo tuve una adolescencia normal como las demás, fui al colegio, gamineé en el colegio,
todo. También tuve mi capricho de no querer hacer más música por allá a los 13, 14 años, me salí de la fundación en un acto de rebeldía, yo dije, no quiero más, y eso hace parte de la adolescencia y todo eso. Entonces, así surgió. Lo que yo empecé a ver en mí y empecé a reconocer en mis rasgos es que me gustaba liderar, más allá del escenario. Me gustaba liderar, lo identifiqué en el colegio, lo identifiqué en grupos de amigos o en los espacios que yo frecuentara, y me gustaba liderar y liderar como con propósito, ¿verdad? Entonces yo también fui de esas que se lanzó a la personería en el colegio, etcétera, pero era pésima estudiante, entonces fracasé. Sí. Porque para malas estudiantes y yo. Y bueno, ahí empecé a notar ese perfil. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza antes de salir del colegio. Yo por un momento pensé de pronto seguir y estudiar música o incluso derecho, porque me gustaba mucho este tema y ahorita pues ya les contaré un poco. Cuando, bueno, salí, fueron 6 meses, esos primeros 6 meses después de salir del colegio no ingresé a la universidad, yo tomé un diplomado de inglés y ya después fue que me decidí y fue una cuestión de conversarlo, ¿no? De en mi casa también charlarlo con mis amigos, como que es que a mí me parece que los 16, los 17 son una etapa muy complicada para uno tomar una decisión para la vida. Y yo eso aún lo critico mucho respecto a la elección de una profesión. En ese momento uno está en esa búsqueda de la personalidad como para decidir qué profesión pues voy a elegir. Finalmente Claro. fue comunicación, empecé en la U y a medida que pasó el tiempo, debo decir que en un principio no estaba tan animada, fue como la carrera, pero a medida que pasó el tiempo ya empecé a tomar un amor increíble y bueno, ahí empezó a surgir todo este proceso de que me empezó a ir bien, ¿verdad? Con diferentes aspectos de mi carrera, entonces ahí dije, no, bueno, esto es, vamos a darle con toda y de verdad me siento muy afortunada de decir que sí hago lo que amo. Qué bonito eso, Cata. Y creo que, o sea, lo que tú dices, estoy muy de acuerdo que más allá, creo que de la edad en la que cada uno tiene que tomar esa decisión, pues lo que tú dices como tan importante para la vida que va a determinar también un camino. Creo que también se trata de que sería muy chévere que en los colegios se hablara un poco más de las profesiones, ¿no? Porque pues digamos tú estás en el colegio y estás estudiando pues lo que es, cierto, los temas del colegio, pero resulta que cuando tú vas a conocer qué es una comunicación social o qué es una filosofía o qué es pues como la carrera como tal de lleno, no logras tener una idea clara de qué realmente es, porque en el colegio tampoco te hacen digamos, como una pedagogía que te pueda ayudar a enfocar y como decir, no, sí, tengo aptitudes para esto, creo que lo mío es esto. Entonces creo que también sería muy bonito, pues, que con el paso del tiempo y que cada vez vamos como replanteándonos más cosas a nivel educativo, social, pues que también se llegara a un momento donde los jóvenes tuvieran esa oportunidad de tener más claro qué es la carrera. Claro, y es que, a ver, en general el sistema educativo colombiano tiene muchos vacíos, muchos, pero uno de ellos que es muy importante es esta orientación vocacional, no solo respecto a la carrera, porque tenemos que decirlo y tenemos que desmitificar el hecho de que en pleno siglo XXI, en este momento, es mal juzgado y mal señalado quien no quiera estudiar y tenga la oportunidad. Y también hay personas que no quieren hacerlo porque su proyecto de vida está fijo en otro lugar. Hay gente que es emprendedora desde pequeñita y dice, no quiero estudiar, y en este momento es mal visto. Ay, tienes la oportunidad de estudiar y no te vas a preparar. En todo caso, me parece que sí es importante forjar esa motivación vocacional, pero bien proyectada, y eso en el colegio debería ser indispensable, como para nosotros salir más orientados de qué queremos, qué vamos a lograr, cómo trazamos el camino. Claro, mira que por ejemplo, incluso en Nido Inspira hemos tenido algunos invitados que han tenido historias, o sea, digamos, de lograr o pues donde han alcanzado logros personales o se han cumplido metas maravillosas sin necesidad de estar en la universidad. Entonces, lo que tú dices, como ampliarnos un poco más el panorama de qué es el campo profesional
y pues eso sería, o sea, como súper chévere para que un joven se sienta un poco más seguro a la hora de elegir una carrera a los 16 años o los 17, por lo menos ya ha hecho como un acercamiento y tiene unas bases. Y bueno, Cata, entonces con base a eso me gustaría mucho que nos contaras de pronto en el proceso, cuando ya empiezas a estudiar comunicación y como tú dices, cuando empiezas a sentir que hay pasión, que lo que estás haciendo, que te destacas en lo que estás haciendo, ¿cuáles fueron, digamos, esas materias o digamos, como esas áreas en las que más te sentiste apasionada, te destacaste, como de pronto que nos cuentes también si tuviste algunos profesores que te inspiraron a seguir un camino o pues como una dirección más clara, porque finalmente también cuando terminas la universidad no es que tengas el panorama totalmente claro. Entonces, como que nos cuentes un poquito de ese proceso. Bueno, lo primero que voy a decir es que una carrera que dura 5 años, yo me demoré 6 años y medio. Y el motivo de esto fue porque a la mitad de la carrera yo entré en esa crisis existencial que le da a algunos, afortunados aquellos a los que no les da. Y yo llegué a mi casa un día y les dije, yo no quiero estudiar más esto, no quiero. Y a mí me estaba yendo bien. Yo desde los primeros semestres empecé a involucrarme como a proyectos significativos dentro y fuera de la universidad, a trabajar en informativos regionales, en algunos eventos. También me involucré un poquitico en el área de la producción audiovisual con grupos de amigos que nos gustaba el cuento y empezábamos a aprender de forma autónoma y a actuar. Pero entré en esa crisis. Y mis papás, como siempre, alcahueteando, yo les dije, no sé qué, entonces dijeron, bueno, listo, ¿qué quiere hacer? Entonces yo dije, no, yo me quiero ir para otro país. Muestre la risa, pues, es que para otro país, oigan, a esta, se tiene que ir con un propósito. O sea, no se va a ir de chistosa. Entonces ahí fue cuando tomé la decisión de irme. Hice un diplomado corto en conducción y producción de radio y televisión en Buenos Aires, Argentina. Esto no fue con la universidad, esto fue pues de forma independiente, no fue un programa de intercambio ni mucho menos. Y esta experiencia me sirvió mucho, pero más que profesional, a nivel personal. Yo en Argentina crecí mucho como persona porque pasé por situaciones muy, muy complicadas que recuerdo a veces con tristeza, con dolor y después digo, bueno, es finalmente lo que me hizo coger callito de algún modo. Y todo eso me sirvió para regresar y querer más que nunca terminar este proyecto y decir, esto es lo que yo quiero para mi vida, estas son las personas que debo valorar, todo esto que ha sucedido, porque también ocurre que a veces se te sube las avispas a la cabeza y el Quindío es muy pequeño y yo ya llevaba como un recorrido y me estaba yendo bien y de pronto mi actitud no era la más óptima frente a la gente. Y vivir toda esa experiencia me hizo caerme de la nube y llegar y estar más centradita y ya llegué con todas las ganas de retomar mi proceso. Y bueno, durante la carrera también entendí y empecé a cogerle muchísimo, muchísimo amor a los movimientos sociales y políticos. Me empecé a acercar muchísimo a ellos, muchísimo, por movimientos estudiantiles, porque empecé a leer, porque empecé a investigar y de algún modo empecé a tomar partido como un sujeto autónomo, un sujeto social autónomo de que yo quería empezar a emprender proyectos sociales y políticos. Y eso hasta el día de hoy no ha cambiado. O sea, eso me lo marcó la universidad y hasta el día de hoy no ha cambiado y es el propósito por el que sigo y espero seguir preparándome porque me encanta. Y bueno, en la universidad, por ahí veo a Dani comentando, en la universidad hubo materias de materias, había unas hartísimas que nunca las quise y nunca me gustaron, y a todo el mundo le iba bien, y había otras que a mí me gustaban un montón. Por ejemplo, en las clases selectivas, yo elegía políticas públicas, desarrollo del pensamiento, un montón de humanidades y ciencias sociales porque me gustaba. Y por ejemplo, Dani menciona una que es contexto histórico y político. Fue muy gracioso porque ya para ese momento yo ya no estudiaba con la gente de mi semestre, porque como les digo, yo me demoré, entonces ellos ya se estaban preparando para graduar y yo seguía estudiando. Entonces compartí cosas muy chéveres y también aprendí un montón de cosas geniales.
Qué chévere, Cata. Ahí, digamos que con lo que nos cuentas me parece muy importante, si de pronto podríamos ahondar un poco más en esta experiencia que tú nos cuentas que viviste en Buenos Aires, porque yo creo que, bueno, digamos como que es algo que hemos visto también en la medida en que hemos ido entrevistando a nuestros a las personas que nos han acompañado en el programa, y es que generalmente hay un momento de la vida, o bueno, yo no creo que uno, hay muchos momentos de la vida donde nos replanteamos que es muy importante, como tú dices, tomar esa decisión de hacer un break, o sea, no todo es estar en movimiento y hacer cosas, sino que también hay momentos donde necesitamos hacer una pausa y replantearnos qué es lo que estamos haciendo, si realmente es lo que disfrutamos, lo que nos apasiona. Entonces, muchas veces dentro de los programas nos cuentan siempre esta serie de momentos y sería muy chévere que nos contaras un poco más de esta experiencia, qué fue las reflexiones que tuviste, o cómo valoraste, digamos, lo que tú dices, valorar lo cotidiano, que es algo tan importante y creo que es algo que también se está haciendo como tanto eco ahora. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, esta experiencia definitivamente era todo lo contrario a lo que yo me había planteado antes de ir. Yo me fui con una especie de sueño americano, pero para Buenos Aires, diciendo, no, voy a vivir la vida. Y yo llegué allá y fue un golpe, bueno, primero cultural, pero además de entender que, listo, decidió venirse para aquí sola, arranque sola y empiece a darle sola a todos sus procesos. Di con gente maravillosa, eso sí, justamente colombianos, justamente de Armenia, mmm, que fueron mi familia allá, que fueron mi familia allá. En ese proceso, bueno, llegué a estudiar, cuando llegué no llegué a estudiar inmediatamente, todo inició como 1 o 2 meses después de que llegué, ya me había instalado, etcétera, y empecé a estudiar y todo era muy diferente a como lo había percibido acá, pero eso también era muy interesante. Allá hay una fuerte latencia del periodismo deportivo, entonces veía mucha gente con esa inclinación y más poca de lo que yo quería. Sin embargo, aprendí un montón. En el área de conducción y producción de radio y televisión, pues te enseñan como básicas, cosas básicas de tecnicismos, de cómo producir y también a conducir en el área de televisión y de radio, herramientas que hoy por hoy agradezco porque fueron herramientas que no conocí en la universidad. Entonces, llené también un poco esos vacíos porque eran herramientas que definitivamente no se ahondaban en la universidad. Y bueno, ese proceso, conocer gente, vivir, cometer errores, porque cometí muchos errores, y eso hace parte, no lo justifico de ningún modo, pero hace parte de algún modo de ese camino de crecer, de madurar. Y sí, lo que tú dices, Dani, en el camino es importantísimo replantearse todo el tiempo. Ningún camino es recto. Es decir, yo conozco personas que han cumplido con los tiempos establecidos, han conseguido un trabajo, tienen una familia y hoy por hoy tú los ves y encuentras en ellos un vacío de que de pronto no exploraron otras experiencias porque qué miedo, era mejor ir a lo seguro. Y bueno, yo estoy en desacuerdo con eso y a Dios gracias que tuve la oportunidad de tener a mi familia ahí porque sé también que no es decir y hacer, ay, me voy a reinventar, ay, me voy a replantear mi vida, porque no siempre están las oportunidades ahí, no siempre están las alternativas para hacerlo. Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad, lo hice y a nivel profesional y personal crecí un montón y se lo recomiendo a toda la gente, incluso antes de entrar a la universidad, yo les digo, momentico, 16 años, espérese, acaba de salir de un salón y se va a meter a otro, no hay afán, todos los tiempos son diferentes, hay que crecer un poquito, hay que entender un poco el rumbo de la vida o de pronto adaptarse un poquito más y ya iniciar otro ciclo. Es que ese sistema aquí de saltar de un lado a otro sí me parece bien nocivo. Claro, y creo que es un poquito también, Cata, lo que todos estamos aprendiendo un poco con esta experiencia que nos obligó a parar a todos, pues de algún modo, ¿cierto? Y creo que tiene que ver mucho con esto de lo que tú dices, de que es replantearnos un poco también hacia dónde vamos todos, qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y también entender, como tú dices, que caminos hay como personas y siempre a nivel social hemos creído que hay una fórmula y un camino que tienen que seguir y que todos en cierta medida seguimos de algún modo,
pero pues que luego tú comprendes en la medida en que te das esa experiencia que tú dices de explorar, de enfrentarte a muchos miedos y de enfrentarte a muchos temores que hay a nivel social para dar cuenta realmente quién eres, qué es lo que te gusta, qué es lo que te mueve y pues también generarlo, ¿no? Precisamente también, digamos lo que yo decía al principio, yo no soy comunicadora social, pero finalmente siento que este espacio y generar un espacio para el Quindío, para reconocernos como quindianos, para compartir historias, pues es algo que nos hace como nos conecta a todos los humanos, pues no siento que no necesitamos hacer pues toda la comunicación para generar un proyecto como este. Entonces, creo que es muy importante, como tú dices, necesario hacer pausas y darnos esos espacios. Y en ese sentido también me gustaría mucho preguntarte cómo, yo creo que hay algo que tú has recalcado mucho a través de la entrevista y es ese apoyo familiar. ¿Qué sientes tú que, digamos, esa educación que te dio tu familia o esa manera de ver el mundo que te compartió tu hogar, ¿cómo sientes tú que te ayudó a enfrentar el mundo, que te ayudó pues a darte la oportunidad de enfrentar retos, de salir de la zona de confort, de replantearte como ser humano? Entonces, como que nos cuentes un poquito de eso. Ah, no, yo soy una eterna enamorada de mis papás y de mi hermana. O sea, yo ahí tengo los ejemplos más cercanos de que es reinventarse de verdad, ahora que está tan de moda la palabra, y que es sobreponerse a los obstáculos un montón. Y yo sí creo que cuando un ser humano es formado y creado en el entorno del amor, más allá de que sea una familia organizada de tal manera, más allá de cuántos miembros tenga, porque esos son paradigmas pues, que también los hemos creado, crecer con amor me parece que nos hace sujetos fuertes, ¿cierto? Y bueno, debo decir que, claro, a mí me mimaron un montón, yo era la más chiquita de la casa y desde pequeñita tuve un montón de privilegios y viví cosas y experiencias bonitas y llegar a enfrentarte con el fracaso o enfrentarte con que te digan que no, enfrentarte con el rechazo, eso crea fortaleza y me parecía súper necesario, pero no, mis papás en todo, y no lo digo solo conmigo, con mi hermana, nosotros siempre estamos en este momento tan difícil que estamos pasando, pues hay días de incertidumbre, ¿verdad? Yo estoy lejos y yo llamo a mi mamá y le cuento las cosas que estoy sintiendo, que me están pasando, y yo siempre la respuesta que encuentro del otro lado del celular es, no se estrese, acá está su familia, acá estamos nosotros. Pasó algo, acá está su casa, tal cosa, salimos juntos adelante, y así ha sido siempre, así ha sido siempre. Entonces, me parece valiosísimo, valiosísimo. Y no te lo tienen que decir para que tú lo aprendas. Aprender a superar los obstáculos y hacerte fuerte y hacerte valer y mostrarte y no me lo tenían que decir. Yo lo veí toda la vida. Entonces yo vi, por ejemplo, en mi mamá, yo hago parte como de ese movimiento aprendiz de feminista y me siento muy orgullosa de mencionarlo así. Y yo creo que, por ejemplo, el feminismo, cuando empiezo a pensar mi feminismo, yo digo, ¿pero por qué? Y digo, claro, yo vi toda la vida una mamá que sola, es decir, obviamente en conjunto en familia, pero ha sido una mamá que es totalmente independiente en sus decisiones, que nunca se ha doblegado ante un sentimiento, que no ha permitido que pasen por encima de ella, que ha estado siempre al frente de su familia y eso hace parte de ese liderazgo y de ese carácter. Entonces, yo creo que todo lo que somos como seres humanos también tiene un antecedente. Y yo me siento muy afortunada de los míos. Yo creo que de hecho yo soy un poquito la decepción, pero, pero me siento muy afortunada de ese apoyo y ese círculo que se crea alrededor. Claro, Cata, me parece muy bonito lo que dices y sobre todo como ese rol de las madres, porque pues creo que o sea, la madre colombiana siempre ha sido una mujer súper abnegada, o sea, como una mujer que ha luchado. Sabemos que hay una cifra enorme de madres solteras acá y que son mujeres que sacan adelante sus hijos, que estudian una carrera, bueno, tantas cosas. Y que finalmente, pues eso es un ejemplo muy grande de feminismo, muchas veces sin estas mujeres saberlo, ¿cierto? Que han Claro, superado todos estos retos y que se han sobrepuesto a tantas cosas y pues
lo que tú dices, que finalmente con esas acciones transmiten eso a sus hijos. Y me parece muy bonito lo que dices, de que es que finalmente como padres lo único que nos queda es el ejemplo, ¿cierto? Si yo le digo a mi Sí. hijo todo el tiempo, tienes que hacer esto, pero yo hago todo lo contrario, pues no va a ser algo, no va a ser mella en él, pues va a decir, mi mamá está loca, ¿qué le pasa? Pues Sí. entonces, el ejemplo es vital en ese campo educativo y pues de transmisión de valores. Cuéntanos entonces, Cata, después de que ves todo este proceso en la universidad, ¿cómo, cómo entonces llegas a Bogotá? También, ¿cuál es ese contraste de lo que hablábamos ahora de los ritmos de las ciudades? También empezar a trabajar primero trabajas en Canal 1, Noticias Uno, sí, en en Noticias Uno, Noticias 1. increíble. Bueno, cuéntanos un poco de esa experiencia, además, pues porque es un noticiero que en este momento es uno de los más importantes en Colombia, pues por la labor periodística que hacen. Entonces, cuéntanos cómo llegas allá y bueno, todo este contraste. Bueno, yo desde que me empecé a ver como profesional, yo siempre dije Bogotá, desde el día uno. Incluso también era una discusión un poco con mis papás, ellos vivieron acá muchos años y me decían, Bogotá, ay, Cata, Bogotá, no, tanto estrés, tanto caos. Nunca nadie me lo sacó de la cabeza. Así que cuando empezó todo este proceso de buscar prácticas profesionales, yo solo envié hojas de vida a Bogotá, recuerdo muy bien, solo envié hojas de vida a Bogotá. Pero en este momento sí iba a hacer un paréntesis y destacar y nombrar a una persona que ha sido muy importante como en estos últimos años en este camino, y una amiga que se llama Dana Ramírez. Dana ya estaba en Canal 1, ella estaba desarrollando otras labores dentro del canal, y cuando yo empecé esta búsqueda, yo le dije como que, venga, ¿cómo hago para enviar la hoja de vida? Dijo, no, hágale, envíela y yo veo aquí qué hacemos, porque ella realmente tampoco es que tuviera un rol de poder dentro del programa, era también una niña que llegó a Bogotá buscando oportunidades y estaba allí, ¿verdad? Recuerdo muy bien que envié la hoja de vida al productor del noticiero y Dana como que entraba constantemente a esa redacción y le ponía stickers de colores a mi hoja de vida, siempre, para que él la viera, para que él la viera. Y les insistió tanto y yo llamé tanto, es decir, ella como que todo el tiempo se los encontraba, decían, venga, llamen acá, llamen acá, llamen acá, hasta que un día el director del noticiero me llamó, hasta serio, y me dijo, venga, ¿usted quién es? ¿Usted quién es? Que aquí estoy viendo esa hoja de vida suya y nos tienen aquí cansados, agotados. Diga usted quién es y qué es lo que quiere. Así, literal. Y yo, ay, ¿cómo está? Bueno, pues, y no se me va a olvidar el día que me llamaron a decirme que me iban a hacer la entrevista. Yo soy cantante y esa noche estaba cantando en Calarcá. Estaba cantando en Calarcá y me llamaron de un número desconocido, contesté, Catalina, ¿cómo está? Habla con Germán Palma, el productor de Noticias Uno. Mediodía, y yo, ay, mamá, ¿cómo está? Es que usted está de fiesta, porque sonaba mucha bulla alrededor, Claro, porque pues, yo cantaba. estaban Y yo, no, no, amplificando, no, no. pues. Y yo toda nerviosa, yo, no, no, señores, es que yo trabajo cantando. Y yo le escuchaba súper serio y me decía, ah, bueno, pues porque si está de fiesta, dígame. Y yo, no, 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 díganme qué tengo que hacer. Catalina, necesito que me envíe 3 videos improvisando, hablando de ta, 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 ta. Eran unos temas álgidos en ese momento. Recuerdo que para ese entonces estaba el escándalo de Hidroituango. Entonces necesito que me envíe por WhatsApp ya tales temas improvisando sobre todos los datos que sepa. Uno en plano medio, uno en plano general, ta, 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 todo. Y yo, oh my God, eso fue la revolución, los grabamos a la carrera, leí un poquito, empecé a empaparme, me llené de nervios, pero los envié. Y supongamos que eso fue un domingo. Y me llaman al otro día y me dicen, el miércoles te esperamos acá. Así. Y yo, yo no tenía nada, yo estaba en Salento, yo no tenía ni idea de dónde iba a llegar. Entonces, guardé mis cositas, arranqué con mis cositas. Mi mamá empezó a llamar también como para resolver. Llamamos a una familiar, a una de mis primas y llegamos acá así. Y ese mismo día me dijeron, sí, listo, usted se queda para las prácticas. Pero para ellos era así como muy escéptico, pero no entendían de pronto el proceso que yo estaba viviendo, que para mí era muy importante. Claro, Quería llegar a esa escuela, por lo que te digo, yo empecé con todo este proceso de querer involucrarme en lo social y lo político, y Noticias Uno para mí siempre ha sido y es aún un referente de lo un que referente, es claro. un buen periodismo en Colombia. Entonces,
fue la mejor escuela que pude tener, la mejor. Fueron unas prácticas increíbles, gente increíble, súper dispuesta a enseñarme. Aprendí a las malas porque era como, hágale, como si ya fuera una profesional. A quemarropa. Tenía que mostrar finura. Recuerdo muy bien cuando tuve mi primer directo, yo estaba llena de nervios, pero bueno, entonces ya empiezas a adaptarte un poco y bueno, después de las prácticas me quedé, me propusieron quedarme y fue una experiencia maravillosa quedarme. Y no, Noticias Uno para mí fue increíble. Ya después llegaron las vacas flacas al canal, como todo el país se enteró, y yo caí en esas vacas flacas. Entonces me dijeron, muy linda, muy hermosa, pero adiós, porque no podemos tener. Y la chillada mía, pues era mi primer empleo y mi primer desempleo. Sí. Pero bueno, muy chévere la experiencia. Sobre todo una cosa que me parece muy importante recalcar, Cata, y que sería muy chévere que también nos compartieras con más profundidad, y es que muchas veces cuando alguien pues quiere lograr algo, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, lo que tú decías, te proyectaste a ese medio porque sabías que era un referente a nivel nacional muy importante, querías estar ahí y obviamente fue un reto muy importante. Pero, ¿qué le podrías decir a las personas que, por ejemplo, en algunos momentos, cuando se han tenido que enfrentar a retos tan importantes, se bloquean por el miedo o pierden la confianza o dicen, no, no, yo no soy bueno para esto, finalmente yo qué voy a aplicar, no voy a quedar? ¿Qué les podrías decir a esas personas que muchas veces no se arriesgan a hacerlo, independientemente de todo? ¿Qué te ha traído ese riesgo, mejor dicho, a tu vida y qué potencias has visto de eso? Bueno, Dani, yo creo que a todos nos pasa y nos continúa pasando. Y es que todos los días surgen nuevos miedos, nuevas inseguridades. Entonces es, más allá de las palabras de aliento que son muy valiosas por parte de las personas que quieres, yo entiendo que a veces se generan cosas de no lo voy a lograr, no lo voy a alcanzar, o esta tarea que me pusieron me va a quedar grande. Es entender que hace parte del proceso de formación enfrentarse, arriesgarse y ya sea recibir una respuesta positiva o una respuesta negativa. Yo creo que hay algo que nos ocurre mucho a los seres humanos y es que a nosotros no nos preparan para el fracaso. Nosotros no estamos preparados para el fracaso, no estamos preparados para las negativas. Entonces es ahí cuando eso pega en el ego y nos dice, tú no eres capaz, tú no eres bueno, tú no eres profesional, y nada de eso es cierto. Es simplemente que hace parte del proceso que te digan que no, pero no, no por eso hay que rendirse y con más veras hay que prepararse para lograrlo. Eh, entonces, no, sobre todo esto lo quiero decir para las personas que están en el Quindío. El Quindío es una tierra increíble, sin embargo, yo creo que muchas personas en el Quindío, justo por ese miedo, se han quedado en esa zona de confort de no salir a explorar más allá, ¿verdad? Y yo los entiendo, no los juzgo en absoluto, es un privilegio increíble, pero sí hay que hacerlo como ejercicio personal, enfrentarse, arriesgarse y probar como de qué estamos hechos. Yo sentía mucho miedo, Dani, y te digo, es que llegar a los medios nacionales, esto enfrentarse a que soy de un pueblo pequeño, graduada de una universidad pública pequeña, y enfrentarse con universidades de gran prestigio, con facultades pues increíbles, con gente que ha tenido un montón de experiencias, eso también achicopala un poquito y uno dice, pero no, Pesa. eso pesa, pero Mm. es ese reto que te debes poner de decir, yo lo puedo enfrentar y yo puedo competir por esto, si yo lo quiero, yo puedo competir por esto y estoy en toda la capacidad de hacerlo. Entonces, no, realmente la invitación de pronto va a sonar un poco cliché, pero es a que le hagan y a que se enfrenten y a que no, si realmente es lo que yo quiero, pues debo prepararme para eso, con terquedad, contra todo pronóstico. Así es, Cata, y como tú dices, porque muchas veces creemos que, claro, el no estudiar en una universidad de prestigio o el vivir en un, como tú dices, en un pueblo, bueno, creemos que todas esas cosas son limitantes, pero mira, por ejemplo, acá tuvimos un invitado muy chévere que él, por ejemplo, se graduó de la Javeriana y nos decía eso, él luego fue profesor y decía,
el que es bueno, en la Javeriana, en la Uniquindío, en la universidad, pues, digamos, menos destacada del mundo, pero si es bueno, y si tiene pasión por lo que hace, es bueno. Entonces, lo que tú dices, eso es importante recalcarlo, que las personas realmente pierdan ese miedo. También, como tú dices, que hay mucho acá en el Quindío porque nos subestimamos mucho. Por eso también creo que es la importancia de este proyecto, aportarle un poco a la gente que se nos conecta para decirles, hey, acá hay gente que ha hecho cosas muy chéveres, maravillosas, que se ha retado, que ha salido de su zona de confort y que tanto ha impactado esta región de forma muy positiva como el mundo, el país. Entonces eso me parece muy lindo lo que dices, Cata, porque estoy muy de acuerdo y creo que hacia allá debemos ir un poco como región, a empoderarnos un poco más, a enfrentarnos a eso. Otra cosa que me gustaría mucho preguntarte para ti como mujer, como feminista, y que también por lo que hablamos de estos miedos, es que muchas veces pienso que la imagen en la televisión, en los medios tradicionales de la mujer colombiana, pues también ha tenido un estándar y un canon. ¿Cómo te has enfrentado a eso? Porque pues lo que tú dices, no mides 1,70 y aún así también has logrado tantas cosas. ¿Cómo ha sido esto para ti como mujer, este trabajo? ¿A qué te has enfrentado? ¿Cómo te ha retado? Bueno, ¿qué ha sido ese proceso también? Sería muy chévere que lo compartieras. Me encanta que hablemos de esto, me encanta. Me parece muy valioso porque es también como un proceso personal que he intentado hacer y enfrentar. Desafortunadamente en Colombia aún se mantienen muy determinados los estereotipos para la mujer en la televisión, ¿verdad? Yo siempre hago una comparación respecto a cualquier producto de televisión que consumamos y es que veamos la diferencia que hay entre hombres y mujeres. Y cuando tú ves las características físicas de los hombres no son tan exigentes como las que son para las mujeres en la televisión. Entonces aquí entran a jugar un montón de papeles y es que vemos que desafortunadamente hay mujeres sin propósito de demeritar, porque todo el mundo ha pasado por sus luchas personales y sus procesos de construcción, que de pronto tú ves que dices, pero fue madre, esta persona está más preparada que esta, pero como esta es más linda, como es más alta, como es más delgada, y eso aún sigue existiendo, no te voy a decir que no, eso aún pasa y todos los días nos enfrentamos a eso y cuando prendan el televisor se van a dar cuenta. Entonces, yo decidí tomar dos posiciones. Yo me deprimí también un montón porque es que yo, a pesar de que a mí no me conoce nadie, también recibí comentarios. Entonces, bueno, voy a contar esto que es un poquito personal, pero en algún momento hice un directo y presenté una sección y yo estaba feliz y yo, bueno, listo, se acabó sudando en los nervios. Y le pregunté a alguien, ¿cómo me viste? ¿Cómo me fue? Y me dijo, bien, bien, lo hiciste bien, pero pareces un tamal mal envuelto, pues tienes que bajar de peso. Entonces cuando Sí. tú te encuentras con ese comentario de primerazo, fue madre, o sea, no todo el mundo lo toma igual. Yo obviamente me cerré a llorar un rato y ya después pasó un tiempo y empecé a repensar todo y dije, esto me pasa a mí y le pasa a un montón de gente. Entonces hay dos opciones, o llorar y disminuirme o enfrentarme, demostrar que el intelecto, la preparación, el talento pesan y de algún modo esto no estoy diciendo que lo deba hacer todo el mundo, pero yo también intenté como un poquito adaptarme, entonces yo he cambiado un poco cosas que eran antes de mi vida cotidiana, de cómo maquillarme, cómo vestirme, Pero insisto, esto no es un mensaje que yo les diga, ustedes tienen que, en absoluto, yo sí creo que definitivamente lo que tiene que pesar aquí es la preparación, el talento y demostrarlo todo el tiempo y está bien hacer comentarios sobre eso. Yo los hago todo el tiempo en diferentes escenarios y no hay que tenerle miedo y hay que decirles a las personas con poder, vean, es que en este lugar todavía pesa la apariencia antes que el talento y la preparación. Entonces, cuando uno empieza a hacer esos comentarios y empieza a contarle a la gente la inconformidad, de pronto no me crean, pero esas personas empiezan a repensar
y también es una cuestión de educación del televidente, porque cuando el televidente se propone y empieza a hacer mensajes por ejemplo, en este caso de las redes sociales, en el auge de las redes sociales, yo he visto muchísimos mensajes a programas donde dicen, ay, pero es que tal es más linda que tal otra, entonces uno dice, con razón las cosas están como están, cuando el mismo televidente es el que exige Lo que que sea busca. más importante lo que muestres antes que lo que tienes por compartir. Entonces, es un proceso de educación y bueno, aquí estamos, ojalá, para empezar a cambiar un poco todo ese espectro. Eso me parece muy chévere, pues me parece muy bonita la experiencia que nos cuentas, Cata, y creo que digamos, como con la actitud que tomaste, pienso que, o sea, está bien, ¿sí? O sea, creo que es importante dialogar, aprender a dialogar, porque yo creo que también cuando tú entras de una manera tan disruptiva y es totalmente válido, ¿cierto? Pero digamos, cuando tú llegas a un medio y de pronto quieres romper un paradigma de tantos años que se ha construido, que es este canon de belleza que viene no solo desde acá, sino que es que viene desde los griegos hace no sé cuántos mil años, ¿cierto? Entonces, o sea, este paradigma no lo vamos a tumbar de aquí a mañana, porque yo Y vaya a un es, lugar. perdón, Dani, y también esto me hace pensar en las personas que señalan mucho cuando una mujer se siente insegura o expresa alguna inseguridad, y es que es muy sencillo portar el mensaje y el discurso de valórate como eres, quiérete como eres, no, es que tú tienes que, hay que entender y hay que ponerse un poco en el papel de esa persona. Ay, me encanta esa pregunta que están haciendo. Ya Hay que ahorita poner un poco en el papel de esa persona, en los zapatos de esa persona, y es que no es así de sencillo. No es que un día te levantes amándote como eres y ya, y me voy a enfrentar al mundo. No, esto es un proceso. Y si para algunas personas hace parte de su proceso para sentirse mejor y más segura, hacerse una cirugía, cambiar su forma de vida, es totalmente respetable es porque es que todos totalmente tenemos válido. procesos diferentes, entonces es muy válido, también es muy válido todo este discurso de las mujeres naturales, empoderadas, que se quieren, que se valoran, genial, maravilloso, ojalá todos tuviéramos esa capacidad, pero a veces no es así y es solamente entender que cada persona es un mundo y que intentamos expresar nuestra seguridad y formar nuestro criterio desde diferentes puntos de vista. Exactamente, y eso es lo que decía Cata, o sea, lo más importante es ese diálogo, o sea, no vamos a transformar esos paradigmas de la belleza de la noche a la mañana. Día a día podemos hacer pequeñas acciones para transformarlos, pero lo más importante es no radicalizar ni cerrar la voz de una mujer que quizás, cierto, debido a que creyó que en un momento eso le iba a ayudar profesionalmente, porque claramente así lo es, y que va a ser una oportunidad para su vida, pues hacerse una transformación corporal. Entonces, creo que es importante como Válido. abrir ese diálogo, como tú dices, enunciarlo, hablar de esto, hablar de que es importante que transformemos cánones tan fijos que tenemos sobre la belleza, pero pues que también tengamos esa comprensión de que es un proceso y que eso nos viene afectando desde los griegos hace miles de años, cuando ellos hicieron su canon de 8 cabezas, y pues que finalmente quien no tenía la altura de las 8 cabezas, pues paila, se jodió. Y entonces vamos poco a poco, o sea, vamos poco a poco transformando. Voy a leer la pregunta que está aquí en el chat. Perdón, voy a encender la luz, denme 2 segundos. Dale, dale. Ya. Listo. Paula Gaviria nos pregunta, ¿cómo es trabajar en un medio como RCN cuando se es una persona tan política y crítica, teniendo en cuenta que en el imaginario se percibe como un canal con muchos intereses particulares? Bueno, me metieron en camisa de 11 varas. Sí, pero me parece también una pregunta muy válida porque me enfrento a ella casi todos los días. Sí, a ver, yo creo que por respeto al principio personal e individual, nosotros no deberíamos permitir nunca que nuestra percepción social, política, pero más allá que eso, nuestra opinión, sea acallada por ninguna condición. No deberíamos permitir, pero ocurre y aún sigue ocurriendo y eso también es un proceso en el que debemos trabajar, ¿verdad?
Sí, existe en el imaginario colectivo que RCN es una empresa con intereses políticos. No hago parte pues de un cargo de poder para confirmar o desmentir esto, no les puedo decir si es así o no es así, ¿verdad? Yo también soy televidente y yo también soy opinadora, así que consumo mucha televisión y yo también veo las cosas y tomo posición de las cosas. Yo, Catalina Toro, yo, en mi experiencia personal, hasta el momento, no he sentido ni he visto nunca que me digan, tú no puedes decir esto. Y quien vea mis redes sociales se da cuenta que yo soy supremamente abierta con mi opinión. Ahora, ¿qué se debe hacer ya en el aspecto profesional? Y esto aplica para cualquier profesión. Y es que tu opinión o tu percepción del mundo no puede involucrarse con tu ejercicio profesional. Más allá de lo que yo crea o no, yo como periodista soy un vehículo para llevar una información. Mi ética profesional me exige que esa información sea cierta. Que me guste o no, ya es otra cosa. Pero entonces hay que aprender a delimitar eso. Yo en este momento trabajo para un magazine, entonces no me veo como tan afectada respecto a esa información, porque pues la información que yo emito es un formato de variedades y un formato mucho más light. Pero yo soy constante opinadora y lo pueden ver, insisto, en mis redes sociales y nunca he visto que a mí me digan en mi trabajo, nadie, tú no puedes, no debes, no hay que decir eso. Entonces, si hay personas que lo han vivido, que estoy segura que hay personas que lo han vivido en diferentes lugares, yo de verdad lo lamento mucho, pero a eso también hay que enfrentarse y hacer caso de algún modo de los principios, sin ser agresivo, sin ser violento, ni mucho menos, pero hacer caso a que esto no hace parte de mi trabajo, es decir, yo no puedo imprimir en mi trabajo mi percepción, pero necesito que me respeten mi percepción y mi opinión política. No, yo de hecho en mi equipo de trabajo es una mezcla de todo y nosotros tenemos debates constantemente y es muy bonito porque eso forja una amistad y un dinamismo y es entender la diferencia, ¿verdad? Entonces, no, yo no he visto que esté en contravía a mi percepción política el hecho de Que trabajar te allí. haya sesgado. Exacto, no, en absoluto. Eso me parece también muy interesante lo que nos dices, Cata, porque creo que también, em, obviamente sé que como todo, en la mayoría de cosas, o sea, incluso creo que desde lo más mínimo los seres humanos imprimimos intereses. De hecho, por ejemplo, recuerdo mucho una clase de antropología donde un profesor nos decía, es que no existe la objetividad. Digamos, dentro del estudio antropológico, existe lo que es la intersubjetividad, que es decir, mi subjetividad con la tuya pueden crear una subjetividad un poco más generalizada, pero no quiere decir que realmente nosotros como seres humanos lleguemos a ser, o sea, no existe una objetividad porque finalmente tú siempre estás permeado pues por tu cultura, por lo que creciste, por lo que te dijeron tus padres, por lo que te dijeron en el colegio que creciste. Bueno, entonces creo que eso es importante también que nos lo cuentes porque siento que muchas veces nosotros caemos en el error de, o no en el error, pero queremos a toda costa esa objetividad en todas las cosas y muchas veces no nos damos cuenta que es casi imposible, incluso para nosotros, ser totalmente objetivos. Siempre habrán, no estoy justificando cosas terribles, no estoy justificando violación de derechos en absoluto, pero creo que tenemos que ser un poco más abiertos, como tú dices, a ese diálogo de tantas posiciones que tenemos desde todos los puntos de vista y me parece muy bonito lo que tú nos cuentas porque finalmente creo que eso construye sociedad, o sea, escuchar la persona que está del otro lado, escuchar las personas que en cierta medida nos tocan otras posiciones o hemos tenido la oportunidad de tener otras formas de vida o de cuestionar también lo que está pasando. Entonces, muy interesante. Voy a pasar a leer más preguntas que tenemos en el chat. Por acá Natalia dice, ¿cuál es tu percepción a la hora de enfrentarse a los retos de vivir en Bogotá siendo mujer? ¿Has vivido cosas diferentes a las que viviste en Armenia? Muchas, todas.
Todas, yo vengo, para empezar, de un pueblo, y Armenia es como un pueblo grande, ¿no? Entonces tú te crías con una percepción muy diferente a lo que es llegar a una gran ciudad. Yo ya había vivido un poco la experiencia de vivir en la capital de otro país, y es que en Argentina también hay un ítem muy marcado de machismo y de violencia contra la mujer, y también allá las mujeres deben enfrentarse día a día con situaciones terribles, pero acá en Bogotá, ¿verdad? También. Entonces, mira que qué interesante, pero eso también suprime un poco la seguridad de la mujer respecto a su identidad. Yo a veces en Bogotá salgo para mi trabajo, yo intento ponerme, hoy quiero ponerme linda, entonces me pongo linda. Y acá es enfrentarse todo el día al comentario machista, al pitido del carro. He tenido que soportar desafortunadamente y enfrentarme también a eso. Hace unos meses tuve un asunto muy desafortunado, y es que me dejé llevar por la rabia. Un tipo me dijo algo y estaba pasando muy cerca a mí en una bicicleta, y me dejé llevar por mi impulso y lo golpeé. El tipo se fue, eso no pasó a mayores, pero cuando yo ya llegué al canal y empecé a contar todo, yo empecé a llorar porque entendí primero que actuar de esa manera tan impulsiva me podía llevar a que yo no sabía cómo iba a reaccionar el hombre y me podía violentar. Y segundo, a que es muy lamentable que sigamos viviendo esto todo el tiempo. Entonces, en Bogotá hay que enfrentarse todo el tiempo y todos los días, y también hace parte del cambio empezar nosotros a tomar posiciones políticas y sociales y empezar de algún modo a educar a los hombres a nuestro alrededor, a nuestro contexto. A mí me ha ocurrido en mi sitio de trabajo, y es que yo todos los días intento contarles qué es lo que nos sucede a las mujeres y por qué ellos deben transformar algunos hábitos de su vida cotidiana para que estemos en un espacio seguro, equitativo. Entonces, bueno, sí, definitivamente cosas muy diferentes. Yo acá no siento la misma libertad para, por ejemplo, cosas tan sencillas, salir de fiesta. Yo en Salento salgo de fiesta con mis amigas y me tomo unos tragos y me siento Claro. totalmente segura. Acá no ocurre eso, en mi caso, ¿verdad? Acá no ocurre eso, yo acá salgo y entonces todo el tiempo estoy prevenida: quién me ve, quién me sigue, quién está conmigo, quién me va a llevar a casa, quién me va a acompañar, la hora. Y es muy lamentable, muy, muy lamentable tener que padecer. Y digo, y yo no soy víctima directa de violencia como si lo es otro gran porcentaje de la población femenina. Claro, Cata, eso es un tema, como hablamos, dentro de muchos a transformar como sociedad, o sea, poder, digamos, como cambiar este paradigma también, lo que hablamos ahora, basándonos en todos estos cánones de belleza, la mujer como objeto, bueno, y digamos todos los simbolismos que se han creado y pues que finalmente todos hemos alimentado, ¿no? Porque como tú dices, es una tarea de todos, yo como madre, con mi familia, como tú dices, con mis hermanos, también ha sido un ejercicio muy bonito escuchar también casos donde el machismo también afecta a los hombres, o sea, donde un hombre le da pena, por ejemplo, he tenido el caso de hablar con amigos, por ejemplo, que dicen como tienen mucho miedo a que en su primera relación no tengan una erección y esto no se lo van a contar a una chica ni por el carajo porque realmente es una situación demasiado tabú y que genera, o sea, el mismo machismo les está afectando porque entonces es como que si no te pasa eso, entonces no eres suficientemente hombre. Y bueno, Son hay muchas masculinidades situaciones. muy frágiles, desafortunadamente. Hay acciones como el simple hecho de que nosotras abiertamente reconocemos cuando otra mujer nos parece linda, y hay hombres a los que les cuesta reconocer que hay un hombre que les parece lindo, que les parece atractivo, porque ven en riesgo su masculinidad o poner en duda O su porque se la ponen en heterosexualidad. duda, ¿no? O sea, porque sus Exacto, amigos se la van a poner en duda por el hecho de reconocer que otro hombre es atractivo o que es una persona bella. sí. Entonces, claro, como hablamos, hay muchos, pues mucha tela por cortar en temas sociales y de transformación. Acá voy a leer la pregunta de Juan Londoño que dice, ¿cómo desde los medios de comunicación se puede deconstruir o reconstruir la identidad quindiana a un nivel
a un nivel de poder incentivar nuevamente a la apropiación de nuestras gobernanzas y empoderarnos para la protección de nuestros recursos. Ay, qué bello, qué bello. Ajá. Muy bello eso. Desde los medios de comunicación, bueno, hay que hacer la salvedad y hay que hacer la claridad, sobre todo, de que el hecho de que los trabajadores de los medios, bueno, que los trabajadores de los medios de comunicación o los periodistas o presentadores o lo que sea, estemos como de algún modo en un público, no quiere decir que no seamos trabajadores. Entonces, somos trabajadores regulares como cualquier otro, entonces nos sometemos a unos reglamentos de una empresa, etcétera. Entonces, pues yo realmente hago parte de un formato donde pues yo tengo jefes, hay un orden jerárquico y bueno, todo eso. Pero que se puede hacer y se debe hacer definitivamente. Yo creo que tenemos una responsabilidad todos desde nuestros círculos profesionales de, de crear y promover ese incentivo. Yo no soy muy de redes, es decir, sí me gustan mucho las redes, pero quiero decir que no me consagraba a las redes como con esa entrega de creación de contenido, etcétera. No sé mucho acerca del tema, pero las poquitas personas que me siguen, muchas son del Quindío, y a mí sí me parece muy importante compartir allí de vez en cuando toda esa percepción de apropiación y liderazgo de nuestro territorio. Y además en los medios también es importante, si yo sé que yo puedo hacer conexión o cuente con una persona que es una vocera y un referente nacional, es decir, líderes políticos, periodistas, analistas, activistas, y yo sé que yo tengo contacto con ellos, eh, yo también debo asumir ese rol de que, bueno, hagámosle ver lo que está sucediendo en mi territorio para que de algún modo se involucre con estos procesos y nos ayude a tener esos puentes de solución. En este momento con Salento está ocurriendo y es que nosotros, me incluyo allí, porque pues como les digo, soy salentina, llevamos unos años en una lucha respecto a la locomotora minera y se nos han negado algunas condiciones pues en vía del derecho, ¿verdad? Entonces ha sido un proceso de aprender, de seguir luchando, etc. Entonces, yo siento que dentro de mi responsabilidad también está hacer visibles esas situaciones con personas que tienen algún cargo de poder o algún cargo de liderazgo para que contribuyan a esta lucha colectiva que realmente nos afecta a todos y que hace parte del territorio que yo quiero, en el que yo crecí y que es una responsabilidad que yo también tomé con la gente de mi lugar. Si yo quisiera, pues me desligaría de ello, pero pues no soy así, entonces pues he tomado como algún tipo de responsabilidad en ello. Y me parece importantísimo cómo se puede hacer trabajándole y siendo conscientes de que somos responsables y debemos desde nuestra posición aportar a que todos estos mecanismos mejoren. Eso me parece muy interesante lo que nos dices, Cata, y es como también, primero que todo, pues entender que nosotros impactamos, cada uno tiene, así sea, o sea, cada persona que te ve diariamente, que tiene tu contenido, la estás impactando, le estás enviando un mensaje, o sea, prácticamente es a nivel inconsciente como si le estuvieras diciendo algo o compartiéndole algo, ¿cierto? Así a nivel cerebral lo asimilamos y de esa manera, como tú dices, todos somos agentes de cambio en la medida en que desde lo más pequeño, que sea nuestro espacio personal virtual o lo que sea, pues compartamos la información, la divulguemos, cuestionemos lo que nos inquieta. Y creo que también en este sentido, lo que nos dice Juan es algo muy interesante porque yo creo que también he visto que todos los jóvenes quindianos en cierta medida o bueno, no todos, pero sí muchos, tenemos un gran cariño por nuestra tierra, por nuestro territorio, por cuidarlo. Digamos que lo que queda un poco y lo que nos ha, digamos, a nivel político impedido tiene que ver un poco con lo que pensaban nuestros abuelos, con el paradigma de los abuelos, de los padres, que de pronto ellos no entendían y quizás nunca recibieron las herramientas o la pedagogía que nosotros recibimos para apropiarnos y sentir ese amor por un río, por una montaña, por un pedazo de tierra que finalmente sabemos todo el impacto que tiene en un ecosistema y cómo el dañarla o apropiarse de ella, pues nos va a generar todo un impacto en el ecosistema. Entonces creo que
que desde ese punto de vista es muy bonito ver que tantos jóvenes en el Quindío hoy día tienen esas inquietudes y que muy probablemente a un tiempo de 10 años o 20, cuando ya haya una población mucho más grande que tenga esta visión, porque siento que las nuevas generaciones también la están compartiendo, pues creo que va a ser un poco más cuidado y mucho más protegido nuestro territorio. Sí, así es, yo vivo muy, pues son sentimientos encontrados, pero de algún modo yo sí vivo muy orgullosa de esta generación respecto a repensar muchos procesos que hemos venido viviendo durante muchos años y que han venido viviendo nuestros papás, pero que se han mantenido así porque no se generan esos espacios de inquietud y yo creo que nosotros hemos empezado a abrir un camino a ello y es muy, muy interesante empezar a ver tanto el liderazgo juvenil de apropiación del territorio, de identidad cultural, etcétera, y de empezar a repensar las decisiones políticas que han tomado las generaciones pasadas que hoy nos tienen donde nos tienen, de buena o de mala manera. Entonces, no, a mí me parece increíble esto y además me parece necesario. Entonces me parece necesario empezar a crear sujetos sociales con una perspectiva social que aprendan a defender lo de ellos, que tengan respeto por el otro, y no me refiero solo a las personas, sino por el otro territorio, por el otro animal, en fin. Entonces, no, me parece muy bello y me parece que hay que trabajar mucho en eso. Claro. Bueno, Cata, creo que ya pues nos pueden escribir por el chat, o sea, seguirnos escribiendo, levantar la mano si tienen alguna otra pregunta. Yo creo que esta sería como la mía para finalizar la entrevista. Y es, bueno, cuéntanos qué te inspira el Quindío y qué le podrías decir como algo bonito que nos compartir a los quindianos desde tu experiencia, desde tu perspectiva, desde el haber estado en otros lugares. ¿Qué podrías decirle, por decirlo así, un consejo? Yo sé pues que es difícil dar un consejo, pero bueno, una palabra a un quindiano. ¿Qué te inspira acá y qué nos podrías compartir como bueno, como patriotas de la región? O no sé cómo otra palabra decirlo, pero... Entiendo, entiendo. Bueno, del Quindío a mí me inspiran un montón de cosas. Yo creo que yo todos los días hablo del Quindío y incluso hasta se burlan de mí. Me dicen la pueblerina en el buen sentido de la palabra a los lugares donde llego porque yo hablo con mucho orgullo de este territorio. Del Quindío me inspira la fortaleza de la gente para seguir en pie de lucha a pesar de tantas cosas. Nosotros hemos vivido como quindianos situaciones muy complicadas, actualmente pasamos situaciones políticas muy complicadas, que uno dice, qué dolor que esto siga ocurriendo para gente tan buena, ¿verdad? Entonces me inspira el Quindío la unidad, la posibilidad de reconstruirse a partir de cualquier tragedia y me inspira que nos permitimos hacer familia con cada persona que llegue. Y lo digo como experiencia propia. Mi familia llegó de una ciudad grandísima. Yo llegué pues muy chiquitica y mi hermana también, pero mis papás venían de otros lugares y desde el principio se acogieron. Entonces nos acogieron y nos hicieron parte de ellos. Entonces eso también hace que nosotros los involucremos como parte de nuestro proyecto de vida. Me inspira eso, me inspira el paisaje del Quindío, es increíble, me inspira el cafecito del Quindío, me parece sensacional. Y que le digo al quindiano promedio que está haciendo su vida allí, pues primero entender el privilegio, entender que definitivamente qué fortuna es el Edén y que alrededor del mundo pasan cosas supremamente complicadas que de pronto allí no han llegado y que debemos ser conscientes de ello. Pero les digo también que es necesario salir a explorar para aportar y construir dentro de nuestro propio territorio. Que nosotros no vamos a encontrar las respuestas allí mismo donde siempre han estado los problemas. Debemos empezar a ver diferentes lugares, diferentes preferencias, liderazgos, formas de administrar, para entender qué es lo que necesitamos y qué es lo que necesitamos adoptar y acomodar a nuestro territorio para que cada vez sea más próspero, más unido. Entonces, hay que explorar y no quedarnos como en la zona de confort, que sabemos que es hermoso, 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 allá es un vividero fantástico, yo cada vez que voy a Salento no me quiero regresar, pero es necesario salir para entender otras cosas. Estás en tu proceso de exploración. Cata, bueno, te agradezco muchísimo por esta charla tan bonita. De verdad que muchas gracias por todas las cosas tan bonitas que nos has aportado. Siempre es muy maravilloso como
tener este espacio, no solo para compartirlo con los demás, sino para mí, para mi ejercicio personal y de los que pues integramos Quindío Inspira. Siempre es muy grato poder escuchar estas historias, conocer las experiencias, siento que se generan unos lazos muy bonitos. Y pues entonces te agradezco mucho, Cata, por aceptar nuestra invitación, también a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Mil gracias por conectarse y por acompañarnos en este proceso que son martes y viernes, todas nuestras transmisiones. Este viernes vamos a tener la historia de un profesor quindiano muy inspirador. Espero que nos acompañen. Nuestras transmisiones son a las 5 de la tarde, pero estas transmisiones también quedan en el canal de YouTube que aparecemos como Quindío Inspira. Ahí también montamos las charlas para que la gente las pueda compartir o las pueda ver y bueno, nos pueden seguir por nuestras redes, seguirnos en el canal. Esto apoya estos espacios para que sigamos haciendo nuestras transmisiones. Y bueno, mil gracias a todos. Espero que tengan una maravillosa noche y gracias a ti, Cata, por aceptar esta invitación. Dani, muchísimas gracias a ti, a todo el equipo de Quindío Inspira. Mi más profunda admiración por este proyecto tan bonito y tan necesario para crear espacios colectivos de debate, de charla. Y gracias a todas las personas que se conectaron. No me fue tan mal, es muy raro sentirse entrevistada, pero muy chévere compartir un poquito de esa historia detrás de cada paso grande o pequeño que alguien esté dando. Y no, les sigo creyendo mucho a la madera quindiana, esperemos muchas buenas sorpresas en los próximos tiempos. Que así sea, Cata. Un abrazo muy grande y un abrazo para todos. Por ahí nos escriben. Voy a leer lo que nos escriben. Gracias, Dani, Cata, por este espacio tan especial. Muchas gracias. Una charla súper enriquecedora, así es. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y que nos acompañen en el próximo Quindío Inspira. Un abracito. Chao, Chao. gracias.